Mis amados, hoy les voy a hablar de un tema poderoso y lo he titulado Sin rendición no hay bendición. Diga conmigo, sin rendición no hay bendición. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos rendirnos a Dios. Y una de las maneras de rendirnos es reconocer que somos débiles espiritualmente, que tenemos estructuras mentales, pensamientos, ataduras, ¿cierto? Pensamientos cuadriculados, ideas erróneas, falencias que no nos permiten ver claramente la luz de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pablo hablando de eso. Dice en 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. 2 de Corintios 12, 7 al 9. Ya han pasado muchos años después de que Pablo conoció a Jesucristo. Y mire cómo está hablando aquí. Dice: esta es la grandeza de las revelaciones que he recibido, que para que no me enorgullezca demasiado, el Señor clavó en mi carne un aguijón, un mensajero de Satanás que me atormenta. 3 veces he pedido a Dios que me lo quite, y las 3 veces me ha respondido: debe bastarte mi amor, o bástate mi gracia, mi poder se manifiesta más cuando la gente está débil. O en otras versiones dice: mi poder se manifiesta en tu debilidad. Por eso de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Dios. Es decir, Pablo estaba diciendo: sí, yo he tenido muchas experiencias gloriosas en el Señor, pero Dios ha colocado un aguijón en la carne para que no me enorgullezca. No es el mismo aguijón que he escuchado por allá en el ejército norcoreano, ¿cierto? Que para que la gente se mantenga erguida por largos tiempos en esas marchas y desfiles, colocan alfileres en su cabeza y en su cuello para que no lo baje, porque de una vez van a sentir el chuzón del alfiler. Entonces, mis amados, dice la palabra que Dios colocó un aguijón en la carne de Pablo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se enorgullezca. ¿Por qué? Dios le dijo: bástate mi gracia, bástate mi amor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esta palabra no solamente es para Pablo, sino para ti y para mí. Dios nos dice en esta mañana: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso podemos decir como débiles: diga el débil, fuerte soy. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Pablo llegó a esta madurez para entender que tenía que rendirse a la voluntad de Dios? Eso no fue de la noche a la mañana. Pablo no era cualquier perita en dulce, ¿cierto? Era, como decían los abuelos, era el mandacallar del pueblo. Era un líder de la comunidad, era un líder religioso, un líder en el gobierno, era una persona que tenía una tremenda influencia, ¿cierto? Es decir, él era muy orgulloso de lo que sabía, de lo que tenía, y en otras palabras, él se creía muy bueno. Ahora, ¿cómo Pablo llegó a entender que necesitaba reconocer que era débil para que el poder de Dios se manifestara en él? Filipenses capítulo 3, verso 4 al 6. Mire cómo era Pablo. Dice: yo tengo motivos para confiar en mis propios esfuerzos. Si alguien cree que tiene motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, soy yo, decía Pablo. Yo tengo más. Me circuncidaron al 8º día. Dice: así como a Jesucristo lo circuncidaron al 8º día, a mí también me circuncidaron. Yo cumplí el rito de Moisés. Dice: pertenezco al pueblo de Israel, a la tribu de Benjamín, ¿cierto? Soy de la crema innata del pueblo judío. Soy hebreo entre los hebreos. En cuanto al cumplimiento de la ley, fariseo. En cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, fui intachable. Es decir, humanamente, Pablo tenía todas las cosas para creerse la última Coca-Cola del desierto. Pablo decía: mire, yo soy hebreo de hebreos. Yo nací en la tribu de Benjamín, ¿cierto? Yo soy cumplidor de la ley. En cuanto a la ley, estoy en la secta de los fariseos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Jesús le dijo:
escúchenlos de los fariseos, pero no hagan lo mismo que hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. El problema de los fariseos es que hablaban muy bonito. Se sabían la ley, se sabían las leyes, se sabían los mandamientos, pero no los cumplían. Es más, le ponían las cargas a los demás y estaban mirando quién no lo hacía para acusarlo. Esos eran los fariseos y Pablo era uno de ellos. En cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia. Fue tanto su celo por el fariseísmo que Pablo persiguió la iglesia. Buscaba a hombres, a mujeres, a quienes los hablaba hablar de Jesús, para luego llevarlos allí al tribunal y acusarlos o meterlos en prisión. Dice, en cuanto a la justicia que la ley exige, fui intachable. Es decir, era una persona honorable. Era una persona cumplidor de la ley. Ahora, ¿qué hizo Dios con Saulo para quitarle esa fachada de santo y de bueno que tenía? Porque él se creía muy bueno, se creía muy santo. Y de la misma manera en este tiempo hay muchos como Saulo. Son tan buenos que creen que no necesitan venir a la iglesia, que no necesitan buscar a Dios, que no necesitan meditar en la palabra de Dios, que no necesitan escuchar un mensaje, porque ya son tan buenos que lo único que le están esperando es el cielo. Ahora, ¿qué hizo Dios para que Saulo de Tarso se rindiera a Dios? Reconociera que los esfuerzos humanos no llevan a estar con Dios. Dice allí en Hechos capítulo 9, del verso 1 al 9, dice: Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cómo era Pablo? Era una persona ensañada con los cristianos, ensañada con el pueblo de Dios. ¿Tú conoces alguno de esos que está mirando como un cristiano, como un hijo de Dios hace algo para acusarlo, para aventarlo, para demandarlo, para enjuiciarlo, para hacerlo quedar en ridículo? Y el problema es que algunos de esos Saulos son nuestra propia familia. Ese es el problema. Está mirando, y usted que no es cristiano y no que va a la iglesia y acaba de venir de la iglesia y mire lo que está haciendo. Así era Pablo, y respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Yo leo esta palabra y veo un toro furioso raspando con la pata y respirando. Así era el ensañamiento que Saulo tenía contra los cristianos. Dice: acudió al jefe de los sacerdotes en Jerusalén para pedirle cartas de autorización para ir a cada una de las sinagogas de Damasco. Quería encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que siguieran el nuevo camino. ¿A quién quería llevar preso a Jerusalén? A todos los que habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Yo pregunto en esta mañana, si Pablo viniera aquí, Saulo viniera a llevar presos a los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cuántos pueden decir: yo soy uno de ellos? Yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, por eso estoy aquí en la casa de Dios. Entonces, muchos quedaron quieticos ahí. Complicado. Ahorita está complicado. Ahorita no se puede decir, no se puede hablar, no se puede imaginar. Hay un temor tremendo que está aún contagiando a los santos. Pero no se preocupe, está en el lugar correcto, donde ese temor se va, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya. Y dice aquí: sin importar si eran hombres o mujeres, cuando se aproximaba a Damasco, dice que cuando ya llegaba al lugar para empezar a hacer lo que se había propuesto, dice: una luz celestial deslumbrante lo rodeó de pronto. Cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que iba por el camino y vino una luz que lo rodeó y lo tumbó del caballo. Lo tumbó allá de su lugar, sí, de su lugar de altura donde se creía, ¿cierto? Que era santo, que era perfecto, que no tenía nada que condenarle. Y dice que cayó al suelo y una voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dijo, después de ese porrazo, después de ser una luz, y ahora ese que llevaba cartas y llevaba soldados y gente para hacer eso,
Porque él no iba solo con una carta, mire, aquí lo vengo aquí a llevar preso. No, tenía que llevar un contingente para llevar presos a la gente, ¿cierto? Y dice que iba con ese contingente. Después de eso, de estar en el suelo, por eso, cuando hay una unción de fuego, algunos Dios los toca y caen. Porque Dios está obrando, hay muchas cosas. Está como Pablo derribando pensamientos, estructuras y cosas que hay en el corazón de las personas. Ahora, Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, le contestó la voz, a quien tú persigues. Mire el amor de Jesús. Simplemente lo sacudió del caballo, lo tiró al piso, le dijo, mira, yo soy Jesús al que tú persigues, ¿cierto? Y ahora mire las instrucciones que le da, dice, levántate, entra en la ciudad y espera instrucciones. Los hombres que iban con Saulo quedaron mudos de asombro porque escucharon la voz pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Diga conmigo, ay Dios mío, mire. No solamente aporreado, limpiándose el polvo, sino ahora ciego. ¿Te imaginas tú una persona que ve en cualquier momento quedar ciego y no poder ver? Entonces lo llevaron de la mano a Damasco, donde permaneció 3 días ciego, sin tomar alimentos ni agua. Tremendo. 3 días ciego. Después de ver, ahora está ciego. Pero está haciendo algo que le agrada al Señor. Está humillándose. Y una de las cosas que nos lleva a humillar ante Dios es el ayuno. Por eso todavía hay muchos Saulos por ahí que no ayunan porque tienen una cantidad de excusas. Es que no puedo, es que no tengo, es que me da dolor de cabeza, es que tengo el azúcar bajita, el azúcar alta, el azúcar media, es que tengo mucha panela en la sangre, mucha por ahí, todas las excusas para decir no ayuno. Pero aquí Pablo ya está siendo obligado, está ayunando, dice, 3 días ciego, sin tomar alimentos ni agua. 3 días ayunando. Y eso le agrada al Señor, porque la humillación mueve la mano de Dios. Ahora, mis amados, ¿qué podemos ver aquí? Pablo se humilló, se rindió. Y uno de los grandes secretos para disfrutar la vida es aprender a rendirnos. Uno de los grandes secretos para disfrutar la vida es aprender a rendirnos a Dios. Ahora, sería mucho más fácil la vida si nosotros nos rindiéramos. Sería mucho más fácil la vida si nos rindiéramos a Dios. Pero algunos, en vez de rendirse a Dios, prefieren pelear con Dios. La vida es mucho más fácil si nos rendimos. Y yo quiero hacer un paralelo entre 2 personas que Dios les avisa que necesitan rendirse, porque ellos son los reyes de Israel, de Judá. Y si ellos se rinden, van a haber muchos cambios buenos para la nación. Estamos en el año 600 antes de Cristo y está Jerusalén a punto de caer. Dios envió los profetas diciéndole y allí arengando a su pueblo y corrigiendo las malas prácticas que tenía, pero ellos no quisieron escuchar. Entonces en Jeremías 38:17 hay un rey Sedequías. No lo confunda con Ezequías. Ezequías fue un rey que tenía un corazón recto delante de Dios. Pero este Sedequías, aunque era rey del pueblo de Dios, de Judá, pero tenía un corazón malo. Y entonces envía el profeta Jeremías a el rey Sedequías y le dice allí en Jeremías 38:17 al 23, dice, entonces Jeremías le dijo a Sedequías, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice, si te rindes a Babilonia, tú y tu familia vivirán y la ciudad no será incendiada. Tremendo.
Es el mismo Dios hablando por el profeta Jeremías, diciéndole al rey Sedequías: oye, Sedequías, si tú te rindes al ejército de Babilonia, a Nabucodonosor, dice, si te rindes, tú y tu familia vivirán y la ciudad no será incendiada. Ahora, pero si rehúsan rendirse, esta ciudad será incendiada por el ejército babilónico y ustedes no escaparán. Entonces mire lo que dice aquí Sedequías. Pero temo rendirme, le dijo el rey, porque los babilonios me entregarán a los judíos que han pasado del lado suyo, y quién sabe qué me harán estos judíos. Mire la idea que tenía. Sedequías no tenía miedo al ejército babilónico que venía como una aplanadora llevándose todo pueblo, sino a qué le tenía miedo, al qué dirán. Pero yo, Jeremías, ¿qué me voy a rebajar rindiéndome? ¿Qué va a decir la gente? Se van a burlar de mí, mis ciudadanos. El pueblo mismo mío se va a burlar de mí. Mire el orgullo y la altivez. Y por eso algunos no se rinden a Dios, porque son de la misma manera como Sedequías. ¿Cómo rendirme si mi familia se va a burlar de mí? Si mis vecinos se van a burlar de mí. ¿Cómo me voy a rebajar? ¿Cómo voy a decir que soy cristiano si ahora lo oír es ser políticamente correcto y decir lo que la gente quiere oír? ¿Cómo me voy a rendir a Dios? Ahora, mire lo que le dice Dios. Jeremías respondió: basta con que obedezcas al Señor y no caerás en las manos de ellos. Tu vida será respetada y todo te saldrá bien. Dios le está diciendo: mira, ríndete, Sedequías, porque si tú te rindes, aunque yo voy a castigar esta ciudad, pero no será tan duro mi castigo, será más suave. Tendré misericordia de esta ciudad. Pero si no te rindes, tú, tu familia y todo este pueblo morirá y la ciudad será incendiada. Ahora, mire lo que pensaba Sedequías. Decía: ¿qué amigos tienes? Dirán. ¿Qué egipcios esos te traicionaron y te entregarán a tu destino? Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te capturará y esta ciudad será incendiada. Mis amados, es bien impactante, porque esto no fue un mensaje ni un rumor. Ya el pueblo babilonio estaba sitiando Jerusalén. Llevaban 2 años sitiándola. Y viene la palabra de Dios a Jeremías: mira, el pueblo está aquí, los enemigos están aquí, nos van a liquidar, nos van a destruir, entrégate y ellos van a tener misericordia de ti. Ahora, pero ¿ustedes qué creen? ¿Sedequías se rindió? ¿Creyó a la palabra? ¿O simplemente se dejó llevar por su ego, por su orgullo, por su altivez, por su actitud de ustedes no saben quién soy yo? Ahora, mis amados, mire lo que pasó. Mire cómo Sedequías dice que después, la palabra, después de 2 años y medio de Babilonia tener cercado, y qué fácil con rendirse, pero no se rindieron. Dice que ya se les acabó aún el alimento y abrieron una brecha por la muralla y se escaparon muchos. Pero los babilonios los persiguieron. Mira lo que dice Jeremías 52, 8 al 11. Pero los soldados caldeos los descubrieron. ¿A quiénes? A los que habían escapado por la brecha, incluyendo al rey y a toda su familia. Y los persiguieron, capturando al rey Sedequías en unos campos cerca de Jericó, pues todo su ejército se había desbandado. Se lo llevaron a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que entonces se hallaba en la ciudad de Ribla, en el reino de Hamad, y allí lo juzgaron. Nabucodonosor obligó a Sedequías a presenciar la muerte de sus hijos y de todos los príncipes de Judá,
Luego le sacó los ojos y encadenado lo llevaron a Babilonia, en donde pasó encarcelado el resto de sus días. Sedequías nunca se rindió a Dios. Sedequías nunca se doblegó ante Dios. Se mantuvo en su orgullo y en su altivez. Prefirió que lo capturaran. ¿Qué hizo el ejército de Babilonia cuando lo capturaron? Lo llamaron y colocaron a todos sus hijos enfrente y mataron a todos sus hijos y a todos sus príncipes, él viéndolo ahí. Tremendo. Y eso pasa de la misma manera. En este tiempo pasa lo mismo. Las personas que no se rinden a Dios, las personas que no buscan a Dios, el enemigo coge sus hijos y los destruye. Y los destruye delante de ellos, que no pueden hacer nada. ¿No han escuchado lo que dicen? No, yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya no sé con mi hija. Yo ya no sé qué hacer con mi familia. Algunos dicen, yo prefería que esté en la cárcel, por lo menos allá lo estarían formando. ¿Por qué? Porque las personas no se quisieron rendir a Dios. Y no solamente fue el pago para el rey, para Sedequías, sino para toda su familia. ¿Cuántos de los hijos fueron muertos? Todos fueron muertos. Todos fueron destruidos. ¿Y qué pasó con él? Con él dice que le sacó los ojos. El que se creía sabio, que veía mucho, ahora sí está totalmente ciego. Y eso se cumple la palabra de Dios, que Jesucristo vino para hacer ciegos a aquellos que creen que ven, que se lo saben todo, que conocen todo, pero realmente no tienen nada de discernimiento. Y aquí le sacaron los ojos a Sedequías. Sedequías ahora está sin los ojos y está encadenado. Lo llevan a Babilonia, donde pasó encarcelado el resto de sus días. Toda la vida estuvo encarcelado. Murió allí y nunca se rindió a Dios. Pero hay otro caso que vamos a ver en este día. Y es el rey Joaquín. Diga conmigo Joaquín, para que no se le olvide. Este es símbolo de rendición. Y está en 2 de Reyes 24:12. Dice: y el rey Joaquín y todos sus funcionarios y la reina, y me imagino que sus hijos, la reina madre, se rindieron. Entonces el mismo que había azotado a Sedequías, Nabucodonosor, que llevaba 8 años como rey de Babilonia, capturó a Joaquín. ¿Qué tienen estos dos reyes en común? Sedequías, rey de Jerusalén. Joaquín, rey de Jerusalén. Viene el castigo de Dios sobre Jerusalén, ¿cierto? Pero Dios les avisa: mire, ríndete. Eso va a ser clave. Eso es importante. Eso necesitas tú saberlo. Necesitas rendirse. Mire, allí vamos a Jeremías 38, 17 al 23. Dios le dice aquí al rey: ríndete. Porque si tú te rindes, tu familia vivirá y la ciudad no será incendiada. Pero también le dice lo mismo a Joaquín: ríndete. Y ese sí obedece. Sí obedece. Sí va y se entrega allí a Faraón. A Nabucodonosor. Y entonces él lo captura. Ahora, ¿cómo terminaría Joaquín? Vamos a la palabra. Jeremías 52, 31 al 34. Mira cómo dice. Dice: el 25 de febrero, es decir, hace poquitos días pasó, ¿no? El 25 de febrero, el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá en Babilonia, Evil Merodach, que ese año comenzó a reinar en Babilonia. Dice que pasaron 37 años Joaquín siendo preso y estando preso en Babilonia. Pero ¿qué pasó en esos 38 años? Yo creo que Joaquín se arrepintió, pidió perdón a Dios, se rindió. Sí, dijo: yo, siendo el rey de Judá, no fui el rey que tú querías para tu gente. Yo no andé en tus caminos. Y allí, estando en Babilonia, se arrepintió. Y mire lo que pasó.
bondadosamente sacó de la cárcel al rey Joaquín. La palabra bondadosamente, la palabra bondad viene de bueno, porque así es nuestro Dios. El Dios que tenemos es un Dios bueno. Él no quiere destruir a nadie, Él no quiere castigar a nadie. Dice, sacó de la cárcel al rey Joaquín, lo trató amablemente, le dio preferencia sobre los demás reyes que estaban cautivos en Babilonia, le dio ropa nueva y alimentación de la cocina real mientras vivió. Se le otorgó además una asignación para sus necesidades diarias hasta el día de su muerte. Mire, rendirse vale la pena. Rendirse ante Dios vale la pena. Este rey no fue que no fue procesado, fue procesado. Todo su orgullo se vino abajo cuando se rindió. Se rindió y estuvo 38 años preso. Pero allí habló con Dios, habló con el Creador y Dios le escuchó. Y Dios, que es bueno, entonces dice que lo sacó de la cárcel. ¿Te imaginas? Ya lo sacó de la cárcel. Ya cuando estaba rendido. Un día estaba escuchando un documental donde en Estados Unidos, antes de sacar a un preso, primero lo pasan por el psicólogo a ver si está listo o no. Y entonces pasan al primero, le dice, uy, sí, yo estoy muy arrepentido de lo que hice, yo voy a cambiar, yo voy a ser bueno, yo no voy a hacer lo mismo, yo me voy a portar bien. Yo voy a buscar la gente que le hice mal y voy a tratar de remediar porque yo estoy muy arrepentido. ¿Y sabe qué dice el psicólogo? Este se queda. Pero pasa otro, le dicen, ¿está listo para salir? Y dice, ese es su problema, psicólogo. Yo llevo 38 años aquí. Si usted me quiere sacar o no, es su problema. Aquí, ya afuera ya no tengo amigos. Yo no conozco a nadie. Yo no sé, es su problema. A mí me da lo mismo usted que me saque o que me deje. ¿Y sabe qué dice el psicólogo? Este está listo para salir. Porque está rendido, está doblegado. No importa lo que pase. Aquí ya ha sido procesado. Si tengo que seguir aquí, listo, no hay problema. Y eso fue lo que Dios vio en Joaquín. Dice que bondadosamente lo sacó el rey de la cárcel, ¿cierto? Lo trató amablemente. ¿Te imaginas? Lo trató con amor, con amabilidad. Le dio preferencia sobre los demás reyes que estaban cautivos en Babilonia y le dio ropa nueva. Lo puso a estrenar, ¿cierto? Y le dio alimento de la cocina real mientras vivió. Y eso es lo que hace Dios cuando alguien se rinde. Porque Dios en su bondad, cuando alguien se rinde, Dios lo saca de la cárcel del temor, de la cárcel del miedo, de la cárcel de la depresión, de la cárcel de la avaricia. Dios lo saca de la cárcel donde está y entonces nos empieza a tratar amablemente, nos trata con su amor, ¿cierto? Y nos da preferencia sobre las demás gente porque ahora somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Aleluya. Y dice que nos da ropa nueva. Nos quita los harapos y ahora nos coloca vestiduras reales que nos muestran que somos príncipes de Dios, ¿cierto? Y nos da a beber y a comer de la cocina real mientras estemos en esta tierra. Ese es el Señor, ese es el Dios del cielo que trata con nosotros, ese es el Dios que nos bendice. Ahora, dice que también le asignó una mesada para sus necesidades diarias. Lo pensionó. Sin necesidad de tener las 1350 semanas. No tenía ninguna, pero Dios lo pensionó. Le dio una mesada, dice. Se le otorgó además una asignación para sus necesidades diarias. Hasta el día de su muerte estuvo asegurado. Desde que se rindió hasta la partida con el Señor, estuvo asegurado. Porque eso hace Dios con aquellos que nos rendimos a Él. Ahora, mis amados, rendirse es un término de batalla. ¿Por qué la guerra entre Ucrania y Rusia sigue?
Porque ninguno de los dos se ha rendido. ¿Y por qué ninguno de los dos se ha rendido? ¿Por qué creen ustedes? Porque dice, yo puedo ganar. Yo puedo ganar. Yo puedo ganar. Entonces, mientras una persona se sienta ganador, no se rendirá. Por eso dice la palabra, hay que aquellos que ganan su vida, pero la perderán. Pero aquellos que pierden su vida por causa de mí, la ganarán. El que se sienta ganador en esta tierra, ese no necesita de Dios. Pero el que dice la palabra, aquel que pierda su vida por causa de mí, entonces la ganará. Rendirse es un término de batalla. Consiste en renunciar a todos los derechos ante el vencedor. ¿Qué hace cuando una persona o una nación se rinde ante el ejército extranjero? Ya el ejército extranjero empieza a tomar los cautivos. Ya no los puede matar porque ya se rindieron. Hay protocolos internacionales de guerra cuando se rinden. Entonces, mis amados, rendirnos a Dios es dejar todos los asuntos de Dios, o más bien, rendirnos a Dios es dejar todos los asuntos nuestros, de nuestra vida en las manos de Dios. Es permitir que sea el que dirija nuestros pasos, el que dirija nuestras vidas. Recuerda que el Espíritu Santo nos guía y Él conoce lo mejor para nosotros. Dejar a un lado nuestros planes y seguir fielmente los planes de Dios. Eso es rendirse. Y Dios quiere que nos rindamos a Él. Dios quiere que depongamos todas nuestras actitudes egoístas, todas nuestras actitudes que hay en contra de los principios de Dios y digamos, Señor, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo y tu Santo Espíritu está en mí y Él me guía a toda verdad. Génesis 29:11 dice así, Dios hablando, pues conozco los planes que para todos ustedes tengo, dice Dios. Son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Tú eres una persona que planeas y le preguntas a Dios en las cosas pequeñas o grandes. ¿Tú planeas o te dejas llevar por la emoción? Generalmente en esos tiempos de diciembre y de reuniones donde la gente está contenta, salen negocios y alianzas raras sin preguntarle a Dios, sin pedirle a Dios. ¿Es de ti, Señor? ¿Es de ti? No hagas sociedades con familiares tuyos. Es mejor tener la relación de amistad y de familia que perderla por un mal negocio. Y eso lo aprendemos por el Espíritu Santo, pero también por la experiencia de la vida. Porque muchas veces no le preguntamos a Dios. Y no le preguntamos a Dios porque no nos hemos rendido. ¿Ya le preguntaste a Dios si eso es de Dios o no? ¿Ya le preguntaste a Dios si es lo que Dios quiere para tu vida o no? Y si no lo haces, es porque tú te crees más sabio que Dios. Y no metes a Dios en tus planes. Y no pides y no esperas.